Bueno, Dios les bendiga, buenos días. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian, hermano Cristian Gonzalo, mi hermano en Cristo Jesús. Hablo por la gracia de Dios desde el 2013 hasta el día de hoy. Antes de comenzar, el jueves tuvimos un culto bien glorioso, bien bonito. Como viendo el pastor, yo salí de aquí de la iglesia y tuve que ir al hospital. Directo al hospital. Pero nada, hermano, estamos aquí porque yo en verdad yo reconozco que para mí el Señor ha sido mediador, salvador, de victoria, amigo. Y en estos momentos que más afligido me encuentro, he podido entender las palabras de nuestro pastor, que a veces mientras más solos nos sentimos, más cerca está el Señor con nosotros. Amén. Amén. Y en esta mañana yo quiero hablar de un tema que es bien importante para esta congregación y para toda la congregación del cuerpo de Cristo, para cada uno de los hermanos que componen el cuerpo de Cristo. Este tema va a ser bien importante, porque anoche yo llamé a mi pastor para dejarle saber que me encontraba un poco mejor, que estaba bien, quería saber cómo fueron las cosas con el velorio de la hermana que pasó con el Señor. Y escuchando las palabras del pastor y de las situaciones que se dieron, que se siguen dando, pues yo quise traer estas palabras. Estas palabras de exhortación es para esta congregación y para todo el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a leer la escritura de introducción esta mañana, hermano. Los que me conocen, yo no soy una persona que está gritando. Simplemente me gusta hablar la palabra de Dios, me gusta entender la palabra de Dios, me gusta estudiar la palabra de Dios. Porque yo creo que lo que cambia al hombre está aquí adentro. Esto es lo que cambia la palabra de Dios. Esto es lo que cambia al hombre, lo que está escrito. Y ayer hablando yo con el pastor, le decía al pastor, lo que nosotros necesitamos es tan y tan sencillo y se encuentra aquí en la Biblia. No tenemos que ir afuera, estar inventando, estar trayendo cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Así que vamos a leer la escritura de introducción esta mañana, que se encuentra en Levítico, capítulo 19. Va a ser solamente una escritura de introducción. Levítico 19. Levítico 19. Versículos solamente 16. Versículo 16. Hermano, preste atención a la palabra de Dios. Esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Y por qué yo voy a traer esto y voy a hablar de esto? Porque ayer estaba meditando en las palabras del pastor. Y parte de lo que el pastor y muchos de nosotros estamos pasando dentro de la iglesia tiene que ver con esto. Y vamos a hablar de esto y vamos a ver el contexto histórico de dónde viene primeramente esta idea de este tipo de pecado y la peligrosidad que este pecado representa para usted y para dentro de la iglesia. Amén. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Levítico capítulo 19, versículo 16. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor. Aún en medio de mi debilidad, de mi enfermedad y de lo que me agobia, Señor, estamos en esta mañana aquí. Como dijo el apóstol Pablo, que tu poder se perfeccione en mi enfermedad, en mi debilidad, para que tú te lleves siempre la gloria y la honra en este momento, Señor. Señor, y bendícenos en este lugar con tus palabras, Señor. Ayúdanos a entender todos tus preceptos que están escritas aquí en esta mañana. Señor, y bendice a nuestros hermanos que como nosotros están en todo el mundo, alabando y glorificando el nombre de Cristo en este momento. Que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y guarde mi corazón para que tus palabras sean habladas con denuedo y con verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar.
El tema es la murmuración. La murmuración. ¿Por qué yo escogí este tema tan y tan importante dentro de las iglesias? Hermano, porque sabemos que por esta simple palabrita dentro de la iglesia hay contiendas, hay divisiones, hay un sinnúmero de cosas que están destruyendo el cuerpo de Cristo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y sabemos, ¿verdad?, lo que hemos leído la Biblia, que en la Biblia nos parece que el diablo sabe sumar, restar y multiplicar, pero sabemos que él sabe dividir muy bien. Él sabe dividir muy bien. Entonces la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y lamentablemente el autor de este tipo de pecado y de casi todos los pecados que el hombre ha imitado ha sido siempre el enemigo. El enemigo fue el primero que introdujo el pecado de murmuración en el cielo, porque sabemos que él fue el primero que fue y se rebeló en contra del Señor. Y todo siempre comienza con un pequeño fuego y se quema un bosque completo, hermano. Y lo importante de este mandamiento es que si usted lo entiende y lo lee y lo medita, hermano, la gran mayoría de las divisiones dentro del cuerpo de Cristo están sucediendo porque permitimos este tipo de pecado, y por este pecado se manifiestan un sinnúmero de otros pecados dentro de la iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando leemos Levítico 19, estamos viendo que el pueblo de Dios está siendo preparado para entrar a una tierra que Dios le prometió a Israel. Y Dios lo que está haciendo es preparando un pueblo para que sea santo. Si usted lee aquí, la introducción dice leyes de santidad y justicia. O sea, Dios está preparando un pueblo para que entre a un lugar impío, para que tome posesión de él, pero Dios le está demandando a este pueblo estos mandamientos. Y entre los mandamientos, Dios le está diciendo a él que no andará nadie chismeando entre tu pueblo. Y lamentablemente, y lo tenemos que decir así, la iglesia de Cristo está padeciendo este mal. Y por medio de este mal, la iglesia de Cristo se está destruyendo. Se está levantando ministerios que no son llamados por el Señor. Se está levantando hermanos contra las personas que están al frente de la iglesia. Y esta mañana yo lo que quiero es que usted desarrolle conciencia del peligro de este pecado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Este mandamiento, hermano, este mandamiento es esencial en la vida de todo creyente. Tenemos que cuidarnos de este mandamiento, de no caer en la violentación de este mandamiento de la murmuración. ¿Y el por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues ahora vamos a ver el por qué es tan importante cuidarnos de este pecado de murmuración. Y viene a mi mente este tema porque ayer, escuchando al pastor, todo comenzó contra el pastor con una pequeña murmuración de una persona que no tiene conocimiento de causa. Hablando de nuestro pastor. Y como el pastor, hay cientos y miles de hermanos en Cristo dentro del cuerpo de Cristo que hemos sido víctimas de la murmuración de otros hermanos. Igualmente, usted también. Usted también ha sido víctima del pecado de murmuración. Entonces, el problema es que este pecado comienza con una cosa bien simple. Pero cuando esto continúa creciendo, se hace una cosa inmensa. Amén. Bien. Entonces vamos a hablar de la palabra murmuración. Vamos a ver los derivados de la palabra murmuración. Vamos a ir a la historia de esta palabra. Miren, según Strong, según la palabra Strong en el diccionario de la concordancia Strong, la palabra de murmuración en este versículo, Levítico 19:16, se traduce como raquil. Hermano, y miren, y presten atención a los elementos que componen esta palabra. Miren, hablar mal. La murmuración, un elemento de ella es hablar mal de alguien. Desacreditar a alguien. Rencilla. Una persona que tiene rencilla contra otro hermano. También se le puede catalogar como una persona sin fe. Otro elemento de esa palabra es una persona que es una persona mentirosa. Una persona que no quiere someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad de los pastores y de los miembros de la iglesia. Una persona que es
hipócritas. La murmuración, sus elementos también tienen que ver con la hipocresía. Infame. Una persona de mala fama. Una persona que le gusta difamar en todo momento. Una persona calumniadora, siempre está acusando. Una persona que se pasa acusando. Hermano, estos son elementos de la palabra calumnia. Murmuración. No me gustó el servicio. No me gustó lo que el pastor habló. Yo lo puedo hacer mejor que el pastor. No me gusta como la hermana canta. No me gusta como el hermano dirige. Siempre esta persona tiene un elemento de todo esto en contra de lo que se hace dentro de la iglesia. Y comienza quizá con una simple murmuración. Pero vamos a ver que con el tiempo esta palabra lo que hace se hace parte de la vida de esa persona. Y llega un punto que esa enfermedad de la murmuración va a ser como la lepra, que vamos a ver aquí. Que esa persona va a ser infectada tanto por fuera como por dentro. Amén. Hermano, y esto es un problema que la iglesia está viviendo todos los días. Todo lugar, en toda nación, en toda lengua. No hay una nación que sea mejor que la otra. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos a los pies de Cristo, si usted tiene ese problema o ha desarrollado ese problema, la Biblia, Pablo dice en Efesios, dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay personas que no se quieren despojar del viejo hombre, lo quieren traer dentro de la iglesia. Y entonces ahí que comienza el problema. Y no solamente con este pecado, sino con un sinnúmero de otros pecados. Pero este pecado en específico, la murmuración, vamos a ver su origen. Y vamos a ver las consecuencias de él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vimos que los elementos de esta palabra es calumniar, acusar, mala fama, infame, hipócrita, una persona que no se somete, una persona que es mentirosa. Entonces, nos vamos a enfocar en los elementos de la palabra murmuración en esta mañana. Entonces, hay dos elementos que yo se los voy a presentar a ustedes, que es la calumnia y la persona que se pasa siempre acusando. Pastor el hermano, pastor aquello, pastor lo otro. Yo no voy para el culto porque el hermano que el hermano lo otro. Hermano, mire, y yo le voy a decir una cosa. Yo tengo aquí ciertas personas en Cristo, mis centros hermanos, yo aquí los amo a todos ustedes, y yo soy un libro abierto con el pastor. Yo soy un libro abierto con el pastor. Una cosa es que usted vaya donde la persona, si usted tiene algún sentir con quien sea dentro de la iglesia, yo le recomiendo a usted que usted sea sano en la fe y usted vaya y hable con esa persona. Pero cuando usted no lo hace, y usted comienza a estar murmurando y hablando a espaldas de esa persona por cualquier causa, hermano, usted sabe algo, que no solamente se está enfermando usted, está también enfermando a la congregación. Porque está soltando lo que se llama la cizaña, tirando un poquito por aquí y un poquito por allá. Y cuando usted viene a ver, suceden las divisiones dentro de la iglesia, suceden los falsos llamados ministeriales. Yo lo puedo hacer mejor que el pastor. Yo tengo más unción que el pastor. Yo tengo más conocimiento que el hermano. Yo canto mejor que el hermano. Yo lo puedo hacer de esta forma y no de aquella. Y cuando usted viene a ver, hermano, lo que va a ver es una división en el cuerpo de Cristo. Y no es que usted va a destruir el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo que nadie, ni el infierno va a prevalecer contra las puertas del infierno, no va a prevalecer contra la iglesia. Pero usted puede destruir la congregación local. Usted la puede destruir, la puede dividir, pero el cuerpo de Cristo usted no lo va a destruir. Pero la congregación local usted sí la puede destruir. Amén. Entonces, mire, cuando sacamos esos elementos de la palabra murmuración y nos vamos a enfocar en la calumnia y en el acusar, ahora vamos a ir en el griego, porque la palabra calumnia y acusar, mire esto, mire qué cosa más increíble, hermano. Por eso es que Dios nos exhorta a que no andemos murmurando entre nuestro pueblo, no andemos chismeando. ¿Es por qué? Porque Dios sabe lo que hay detrás de todo eso. Dios sabe todo lo que nos conviene a nosotros. Pero está en nosotros escudriñar la palabra de Dios o no. Amén. Miren. Entonces la palabra acusar en el griego, mire, siéntese,
Usted sabe lo que significa acusar, calumniar, diablo. Diabolo. ¿Ok? En la concordancia Strong, la palabra diabolo está en el 1255 y significa, ¿usted sabe lo que significa diabolo? Acusar y calumniar. En el libro de Apocalipsis, que dice que ya estamos afuera, ¿el acusador de quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Y está hablando de quién? Del diablo. Y en el 1228 la palabra diabolo, que significa calumniador. Obviamente el primero en practicar esta conducta se resume a Satanás. Y hoy en día muchos hermanos quieren imitar y tomar su lugar. ¿Qué fue lo que Satanás hizo en el huerto de Edén? Y eso lo vamos a leer. Mire cómo empieza una sutil calumnia, una sutil murmuración. Dios le dice a Adán y Eva que no coman de este tipo de árbol, ¿verdad que sí? Entonces mira lo que él le dice aquí, capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, o sea, murmuró a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. O sea, ¿qué hizo aquí Satanás? Murmuró contra Dios. Es una enfermedad. No, pero que el pastor le dijo: no, el pastor, día del pastor, vamos a hacer nosotros lo que nos dé la gana, punto y se acabó. Entonces comienza este pecado de murmuración a estar propagándose por todos los hermanos. Bum, bum. Y de momento llega a mí, hermano, viene una división y se va a la mitad de la iglesia, o se va a la iglesia completa. ¿Por qué? Por el pecado de uno. Se infectan todos. Hay un refrán en la Biblia que dice que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, la pudre, la daña, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? El murmurar contra otros, hermanos, es bien peligroso. Y en especial que lo practique un cristiano. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. Y eso se ve bien feo en una persona que supuestamente está en los pies de Cristo. Una persona que es nacida de nuevo. Una persona que se supone que está limpia por la sangre de Cristo, en vez de estar murmurando, lo que tiene que estar alabando y glorificando a Dios en todo momento. Y dándole gracias a Dios por todo. Pero no. Venimos con esas viejas costumbres y continuamos una y otra vez dentro de la iglesia. Entonces, queda demostrado quién es el autor de esta polémica, pero también queda demostrado que hay muchos que quieren imitar y ser autores de esta polémica también dentro de la iglesia. Hermano, porque hay personas que no se quieren desprender de ese pecado y no saben el peligro que se meten y en las consecuencias que conlleva dentro de las congregaciones. Amén. Suena un poco duro, mis hermanos, pero esta palabra de Dios está aquí. Esta palabra de Dios tenemos que hablarla. Porque yo le estaba diciendo al pastor que lo que nosotros necesitamos para ser salvos y perseverar en la fe y conocer a Cristo, todo está aquí, hermano. No tenemos que estar ni haciendo inventos, ni ir aquí, ni ir allá, no, todo está aquí. Todas las cosas para nuestra salvación y para la preservación de las congregaciones y el bien común entre los hermanos está dentro de la Biblia. Usted no tiene que ir afuera, estar inventándose cosas. Amén. Hacer del chisme, de la murmuración, una forma de vida es muy peligroso, hermano. Entonces ahora vamos a hablar de los ejemplos, porque a mí me gusta hablar con los ejemplos bíblicos, porque los ejemplos es lo que nos va a hacer entender las palabras de la persona que estoy hablando, porque usted ya le puede decir 80,000 cosas,
Pero si usted yo no le enseño lo que la Biblia enseña, ¿y qué pasó con esas personas que practicaron esa conducta? Entonces usted en algún punto usted no se va a detener, usted puede continuar haciendo lo mismo. ¿Amén? Entonces el primer ejemplo, vamos a ir a Números capítulo 16. Gloria a Dios, miren. Vamos a Números capítulo 16, bendito sea el nombre de Jesús. Y no lo vamos a leer todo. Miren. La rebelión de Coré. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó aquí? Todo comenzó con ¿qué? Con una murmuración. Entonces el problema es que estos que murmuran, a veces ellos no están solos, ellos tienen un sequito. Tienen un sequito. Tienen, tú sabes, las fuerzas especiales detrás de ellos. Mire, vamos a leer. Vamos a leer, mire. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, John, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces mira lo que pasa, mira, usted presta atención a esto, porque Coré era de la tribu de Leví. ¿Me entiende? Y los levitas eran los que representaban el que dentro del cuerpo dentro del pueblo de Israel, el sacerdocio. Yo tengo una posición privilegiada dentro de la iglesia. Pues mira, pues vamos, tú sabes, vamos a sacar al pastor. No estamos de acuerdo con la doctrina del pastor. Como ha pasado, que han estado aquí tantos años. Lo que ha sucedido aquí 2 veces, hermano. Seguimos leyendo. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. O sea, este hombre, hermano, arrastró a gente de prestigio detrás de él. Como ha sucedido entre la iglesia, gente por el pecado de la murmuración arrastran a diáconos, a pastores, a la gran mayoría de la congregación los arrastran, se los llevan con ellos. ¿Y todo por qué? Por la murmuración, porque para primero usted tener envidia de una persona, usted primero tiene que estar murmurando de esa persona. ¿Sabe? Eso no va a nacer así de la nada. Todo comienza primero con una murmuración, con una pequeña murmuración. Pero vimos que una pequeña murmuración en el cielo, porque el cielo casi lo parte por la mitad. Se llevaron a yo no sé cuántos ángeles habían allá arriba. Pero hermanos, se llevaron un montón de personas. Y de la misma forma, esta rebelión de Coré vino con una murmuración contra Moisés. Y dice que el pecado de Coré se llevó a príncipes, a varones del consejo, varones de renombre. O sea, se llevaron gente importante. Y vemos la consecuencia de lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí después de todo eso? Hermanos, Dios los mató a todos, los castigó, literalmente. Y obviamente ahora mismo no estamos en los tiempos de Dios que se abre la tierra y se traga porque está escuchando y murmurando de la gente. Pero en aquel día el Señor te va a dar cuenta de eso, amén. En aquel día. Pero vemos aquí, en este capítulo, que todas esas personas que estaban murmurando prácticamente con el líder de la congregación, que era Moisés, vieron su pago, fueron destruidos. Y de la misma forma, vamos a Números capítulo 12, vamos un poquito más atrás. Y aquí donde yo quiero que usted vaya a prestar atención a lo que vamos a hablar aquí, amén, gloria a Dios. Miren, miren. Capítulo 12, ahí mismito en el libro de Números. Miren, versículo 1, mira lo que dice aquí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, hablaron, murmuraron contra Moisés. Entonces, lo más increíble de esto es, hermano, mire, que usted sabe algo, que a veces la persona con quien usted está murmurando, esa persona lo que está haciendo es está orando por usted. Y en muchas veces, en el contexto bíblico, las personas que murmuraban contra otros, esas personas que recibían el castigo o que eran víctimas, perdón, de la murmuración, tenían que orar por el que hacía el pecado para que Dios lo perdonara y lo sanara. Miren, y aquí vemos cómo la mujer de Aarón y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés.
Y esto lo vamos a leerlo completo. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. El único que Dios le habla al pastor. A mí no me habla también. Así es como comienza. Así es como comienza. Hermano, mire, Dios le habla a toda persona. Lo que pasa es que usted tiene que buscar el rango, buscar la sintonía de Dios. ¿Cómo usted pretende que Dios le hable si usted no le habla? ¿Cómo usted pretende que Dios le hable si usted no ora? ¿Cómo usted pretende que Dios le hable si usted no está en comunión con Dios? Pero más sin embargo, el que tiene comunión con Dios, a usted eso le molesta. Molesta a usted por tener comunión con Dios. Olvídese del que la tiene. Busque la suya, ¿eh? Busque la suya. Seguimos el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y estas palabras de manso, me acordé yo de las palabras del pastor que me estaba hablando ayer, por todas las cosas que el pastor pasó. Las veces que lo juzgaron, que lo dejaron sentado, que nunca le daban parte. Y me decía, yo me gusta que mis hermanos ustedes crezcan, que ustedes se desarrollen. Hermano, y eso son cosas dignas de admirar. No porque él esté aquí, sino porque todos aquí sabemos que el pastor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Y si usted no la quiere aprovechar, está bien, gloria a Dios, pero usted no se quede después. El pastor a mí nunca me dio mal. Porque hay gente que va a otra iglesia, hermano, como yo siempre digo, mira, llega la tribulación, se acaban los 7 años de la gran tribulación, vienen los 1000 años de eso, en el libro Apocalipsis, viene Cristo, y viene el trono del juicio blanco, y todavía usted está sentado ahí. Pero aquí le dan parte, y usted no lo aprovecha. Aquí le dan parte, y siempre está comenzando. Hermano, mire, yo siempre se lo he dicho a usted, cuando usted tenga la oportunidad de pararse aquí, hermano, brille para Dios. No olvídese de que esté sentado, brille para Dios. Aproveche el momento que usted tiene dentro de este lugar. Y los que nos escuchan, los que nos ven, como tengan una oportunidad para Dios, brillen para Él. Olvídense de lo que dirán, porque siempre van a hablar haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal. ¿Amén? Siempre van a hablar del que trabaja para Dios. Siempre, amén. Para no ser gravoso. Entonces vemos aquí como, ¿verdad? Moisés y la esposa de su hermano prácticamente murmuraron contra Moisés. Como también habemos nosotros, personas allegadas, hermanos en Cristo, familiares, amigos, contra de uno. Pero hermano, mire lo que pasa aquí. Cuando la hermana de Aarón, para simplificar, murmuró contra Moisés sin razón, solo por envidia, porque ella lo que tenía era envidia de su ministerio. Exacto. Pero prácticamente lo que comenzó con una murmuración se desarrolló como que una envidia por el ministerio. Porque el decir que Dios a mí me habla también, a ti no solamente te habla, pero a mí también, ¿sabes? Ya comenzó la murmuración, ya comienza esta cosa a estar desarrollándose en el corazón de la persona. Y entonces esto conlleva a que la murmuración conlleva a la envidia y a la arrogancia, a la prepotencia, a todo ese montón de elementos que se van desarrollando dentro de la persona. Entonces comienza la murmuración, comienza a servir de piedra de tropiezo en el ministerio contra los hermanos que están al frente, contra los pequeñitos que se están levantando. Y cuando usted viene a ver, hermano, va a haber una situación caótica dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por medio de este pecado, ¿qué Dios desató sobre esta mujer? Una lepra, hermano, como castigo. Una lepra visible en su cuerpo. O sea, Dios la castigó con una lepra, hermano. Y el mismo que ella ofendió, ¿qué tuvo que hacer él? El mismo fue el que oró para que Dios la sanara, hermano. Qué cosa maravillosa, que el mismo que usted ofende, a veces Dios le da la gracia para que lo perdone a usted, hermano, porque si usted no perdona, también
El no perdonar, eso es una lepra que usted por dentro se lo está comiendo. ¿Sabe? Eso es, ¿sabe? La lepra de no perdonar, de la murmuración, hermano, esos son pecados que están dentro de nosotros y llega un punto que se manifiestan se manifiestan en nuestras acciones, en nuestros caminar, en nuestros pensamientos. Llega un punto que te ven de lejos y dicen, mira quién viene por ahí. Porque hermano, porque ya llega un punto que ya la lepra de la murmuración y del chisme ha tomado control de tu persona. Y entonces no te quejes cuando la gente te coja miedo y te ponga en una esquina. Entonces, no, yo quiero cambiar. No, es que tú tienes que manifestar el fruto de arrepentimiento. ¿Que de qué vale que tú sigas continuando en el mismo pecado? Tú muestras frutos de arrepentimiento de él. Yo te puedo perdonar a ti, como dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y no había calculadora, pero él dijo 70 veces 7. En ese momento no me lo perdonó, pero cuando volvió a perdonar, mira, 70 veces 7, tú puedes perdonar al hermano que continúa en ese pecado. Pero el problema es que el hermano tiene que mostrar el fruto de arrepentimiento. Si usted no muestra fruto de arrepentimiento, hermano, prácticamente la Biblia te lo está llamando un hipócrita. Y si usted es una persona que está desarrollando división y contienda dentro del cuerpo de Cristo, Pablo dijo en una de las epístolas, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. No es que usted le deje de hablar, hermano, pero sabe, hay veces que este tipo de problemas los tenemos que resolver, porque hay veces que este tipo de personas uno tiene que tratar con un control remoto, de lejos. ¿Verdad? Sí, como los televisores, pues son un peligro. ¿Ven? Entonces, vemos que Moisés tuvo que orar a Dios para que esta persona que lo ofendió por el pecado de murmuración pudiera haber sido sanada. Mas, sin embargo, Coré no tuvo la misma suerte. Ni el séquito de ellos tampoco. Ni los príncipes, ni los asesores, ni los tesoreros, ni los diáconos. Cuando se dejan influenciar por este tipo de conducta de otra persona, hermano, es bien peligroso dentro de la iglesia. Es bien peligroso. Y la palabra suena dura, hermano, pero mire, los ejemplos de la Biblia están aquí para poder entender y aprender de todas estas cosas. ¿Para qué? Para tener un cuerpo sano. Porque Cristo dice que Él va a presentar una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, hermano. Y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y usted cree que Cristo va a tolerar que una célula de su cuerpo esté contaminada por este tipo de pecado? Yo no lo creo. Yo no creo eso. Inclusive Pablo en el libro de Corintios dice que aquel que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Hermano, y cuando estamos hablando de aquel que destruye el templo de Dios, estamos hablando de las congregaciones locales. Usted no puede destruir el cuerpo de Cristo, nadie puede destruir el cuerpo de Cristo. Pero la congregación local usted la puede destruir. Usted la puede cerrar, usted la puede dividir. Porque ha sucedido el caso, hermano, hay congregaciones que todos los días cierran sus puertas por medio de la división de la contienda, por medio del chisme y la murmuración. Entonces se van de las iglesias y van y abren una obra que Dios no lo sostenía, que Dios no lo llamó para eso, por el pecado de murmuración que sucedió, y se van y abren una congregación. Hermano, y la gran realidad es que eso, ¿sabe? Ese tipo de obra, eso no prevalece. Se destruyen ellos mismos, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, estas personas, en ocasiones, hermano, nosotros tenemos que orar fervientemente por ellos. Como Moisés oró por Aarón, por la esposa de él, por María, para que su lepra fuera restaurada. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ven? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver otro ejemplo más. Bendito sea el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a tener en consideración varios versículos aquí. Este es el apóstol Pablo presentándonos varios ejemplos sobre la idolatría, pero está presentándonos los ejemplos de la idolatría, pero está presentando también las consecuencias de la idolatría.
Entonces mire lo que Pablo se escribe. Vamos a leer el versículo 1. Mire. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, ¿quiénes fueron aquellos que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? El pueblo de Israel. Pero ¿quién estaba en ese grupito que también pasó por ahí? Coré. Coré estaba ahí. O sea, Coré vio la maravilla, el milagro, el prodigio de Dios. Él fue testigo presencial de ese milagro, hermano. Cuando el pueblo de Israel pasó por el mar en seco, cuando los perseguían, había una nube, una columna de fuego que los guiaba de noche. ¿Saben? Estas personas fueron partícipes de la gloria de Dios. Ellos vieron las cosas que Dios hizo por ellos dentro, en el desierto. Amén. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sabe? Pablo está hablando del pueblo de Israel. Sigue hablando de ellos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estas personas, hermano, fueron, yo pienso que fueron los que más milagros vieron. Dios los sustentó con maná en el desierto, les dio carne. Dice la Biblia que sus ropas no se pusieron viejas. ¿Sabes? La mortandad fue mínima dentro del pueblo de Israel. Todo. Dios suplió todas las necesidades de un pueblo que dicen que eran miles y miles, casi millones de personas. Hermano, usted sabe lo que es sustentar millones de personas en un desierto. Solamente Dios lo puede lograr. Y el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por los que quedaron postrados en el desierto. O sea, entonces comenzaron muchos de ellos, miles de ellos a morir. Por el pecado contra Moisés, por la murmuración, por la idolatría. Y dice, más, escuche bien, mire lo que le estoy diciendo. El versículo 6 dice, más estas cosas sucedieron como que, como ejemplos para nosotros, para el creyente, del momento que se escribió la Biblia y hasta estos tiempos, y hasta que Cristo venga. Todas estas cosas van a ser ejemplos para nosotros, para usted, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para la generación futura, si Cristo no ha venido. ¿Entiende? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, aquí tenemos varios ejemplos. Mire, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Y qué dice el capítulo 10 ahí? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, aparte de la murmuración que estamos hablando, Pablo nos está poniendo otro ejemplo. Pero también nos está hablando de la murmuración. Entonces vemos que el comienzo de la murmuración, Moisés se va al monte a orar. ¿Y qué le dice al pueblo Aarón? Mira, este hombre no ha llegado. Yo creo que este hombre se lo comió un león por ahí. ¡A los dioses! Empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés no llega, dijo que esperáramos aquí. Todo comenzó como una murmuración. ¿Y qué hizo Aarón? Cayó en el gancho. Usted está viendo el peligro de la murmuración. Entonces, el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron otra vez, como que dice ahí, como ejemplo. Que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. O sea, están escritas para amonestarnos a nosotros. No están escritas porque el hermano Cristo las escribió. No, están ahí como ejemplo para cada uno de nosotros. Para ustedes, para los que nos ven, para los que están en todo el mundo. Amén. Para que vean cuál es la peligrosidad de este pecado. Amén. Y cierro. Dice aquí,
Hermano, mire, presta atención a estas palabras, porque con esto yo voy a cerrar. Dice aquí, la lepra del chisme es algo que empieza por dentro y luego se manifiesta por fuera, por nuestras acciones, y empieza el hombre interior a llenarse de lepra. La lepra es la inmundicia del chisme y la murmuración, y el exterior lo va reflejando gradualmente hasta que la persona es consumida por la misma. Suena duro, hermano, suenan duras las palabras, pero hermano, es lo que nos refleja la vida. Y yo le digo una cosa, hermano, a mí, yo vengo, ¿verdad? Los que sabemos, ¿verdad? Los que hemos estado, ¿verdad? En el mundo, sabemos que la murmuración siempre ha sido un problema para el teólogo. Y en el mundo el problema de la murmuración era tan peligroso. Imagínese dentro de la iglesia. Imagínese que usted esté destruyendo el cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo por la murmuración, destruyendo la obra que Cristo pagó con su propia sangre. Hermano, si usted no tiene cuidado de eso, yo no sé quién lo va a salvar a usted. Porque el día que usted delante de la presencia de Dios, usted le va a rendir cuenta a aquel que pagó con su propia sangre lo que usted empezó a destruir. Y como usted dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande? Hermano, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Todos compareceremos al tribunal de Cristo y cada uno seremos juzgados conforme a nuestras obras en la carne, sean buenas o sean malas. Entonces yo prefiero que Cristo me juzgue a mí por las obras buenas en el cuerpo de Cristo, porque ya Cristo a mí me ha perdonado mis pecados. ¿Verdad? Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Procure usted seguir trabajando en las cosas que fueron hechas nuevas y no en las cosas viejas, y no traiga esa conducta dentro de la iglesia y destruya el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Así que hasta aquí mi parte, mis hermanos. Yo antes de entregarle la parte al pastor, yo quiero hacer una corta oración para darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en esta mañana, hermano. Hermano, como siempre les digo, ¿verdad? Estudien la palabra de Dios. Yo voy a hacer una corta oración para leer la parte a mi pastor, para que sea nuestro pastor quien cierre con el servicio. Y quiero darle gracias al Señor porque en medio de mi debilidad estoy aquí. Pudiendo haber quedado en mi casa con todas las excusas del mundo. Por eso he decidido venir aquí. Porque yo tengo tanto que agradecerle a Dios. Y yo sé que usted también. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Mi Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por estas palabras. Señor, mis palabras nunca son para ofender a nadie, sino para que tu pueblo conozca la gravedad de esta situación que se vive dentro del cuerpo de Cristo. Señor, y que tú nos limpies del pecado de la murmuración, los que estamos cayendo en ese tipo de pecado, Señor, que podamos ser desprendidos de él. Que tú perdones nuestras ofensas en el día de hoy. Y que tú te glorifiques en el cuerpo de Cristo. Señor, y que tú saques del cuerpo de Cristo toda aquella doctrina y enseñanza que no están de acuerdo a las Escrituras. Y que tú bendigas esta pequeña congregación para que siempre estemos hablando tus palabras. Y bendice a nuestro pastor que siempre nos trae palabras frescas, Señor, y bendice a mis hermanos que están aquí, a los hermanos que están allá, y que pronto escucharán estos videos para que sean también bendecidos de una manera especial. Espíritu Santo, yo te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Y continúa bendiciendo a los hermanos que dicen el salmo. Hay cosas que, como le dije a los hermanos, hay momentos que nosotros oramos, como dice Mateo 6, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos. Y eso es un perdón selectivo. Cuando el Señor me estaba hablando mucho de eso, porque usted sabe que yo he hablado mucho aquí de
del talento. Usted ve esa palabra, se habló de aquella gran deuda que se le perdonó a aquel hombre. Yo quiero hablar más tarde, porque hay un perdón el cual usted lo selecciona en su corazón, porque usted reconoce, porque de ahí es que viene la murmuración. Cuando no se perdona a alguien, esa persona está en crisis, lo que se llama el griego, crino, una crisis. Y cuando nosotros seleccionamos perdonar a los demás, podemos decir el Padre Nuestro todos los días, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero hay un perdón que no viene por una selección propia. Hay un perdón que viene por misericordia. Y el perdón que Dios otorga por misericordia no es de otra. Nunca he hablado de eso. El perdón que Dios otorga por misericordia no es un perdón de otra. ¿Sabe por qué? Porque el primer perdón fue obtenido como esa gran deuda que ese hombre tenía de los 10,000 talentos, 200,000 años de deuda, imposible de pagar. Ninguna generación podía pagar los 200,000 años de deuda, de pecado, de falta contra Dios. Entonces la deuda más grande la pagó el Señor por nosotros para que tuviéramos acceso a Él. Y luego, después que Él nos perdonó, Él habla de esa parábola, de que aquel hombre debía todo eso, Él se lo perdonó, pero cuando encontró el que le debía 100 denarios, lo cogió por el cuello a meterlo a la cárcel. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos todavía de Dios. Y yo siempre hablo, si hay un tema que yo he trillado aquí, ha sido la misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia a mí. Porque uno, cabeciseco, cabeza caliente, peleón, malcriado de todo. Y dice la Biblia que el Señor nos cogió de lo vil y de lo menospreciado, nos cogió así. Entonces, cuando Dios te perdona, tú tienes que seguir perdonando. Pero cuando tú no perdonas y te tranca, como dice este hombre, pues entonces es llevado a un juicio mental en el cual comienza una crisis y es un gran, ¿cómo diría yo? Es un espanto de sueño, porque el problema es que Dios mismo da el permiso a los demonios, porque dice que se le entregó a los verdugos, está en plural. Lo entrega a un estado de mente del cual esa persona no puede salir. ¿Tú sabes quién usa? A los demonios. Porque si alguien sabe que es un juicio sin misericordia, son los demonios. Porque los demonios perdieron el cuerpo en el primer juicio, en la primera vuelta. Y saben que Dios no tuvo misericordia ni compasión de ellos porque fallaron. Siendo ángeles, no demonios, porque antes eran ángeles. Y ellos fallaron. Y ellos van y entonces atormentan a esa persona. Porque tienen un permiso de Dios para atormentarlo. Hasta el último cuadrante, como dice la Biblia, que va a permanecer así. Hasta que haya reconocido como Nabucodonosor que en el cielo gobierna Dios. Porque el momento que Nabucodonosor reconoció que Dios gobierna en los cielos, le fue de vuelta su razón. Y le voy a decir algo, y con esto cierro. Una persona que no perdona a otro y está como reo de juicio bajo un castigo de Dios, su salvación está en juego. Y no hay comunión con el Espíritu Santo mientras yo tengo algo contra mi hermano. Se dañó. Sí, es serio, porque Dios es santo y Dios es perfecto. Y igual que aquel hombre que se le perdonó esa gran deuda, a ti y a mí también. Nos perdonó lo que no podemos pagar. Como dice allá en Isaías, venir a comprar sin dinero y sin precio. Nos dijo que compráramos lo que yo no puedo pagar como hombre, como humano. Él lo pagó por ti y por mí. Y Él viene a buscar una iglesia que sabe en la mente, porque nosotros hacemos muchos juicios, tenemos muchas discriminaciones de cosas. Una vez yo me iba a ir para Puerto Rico hace muchos años y me iba a comprar una finca y mi prima tenía una finca tremenda y tenía ya ovejas. ¿Usted cree que las ovejas, como dijo el hermano Trinidad, el pastor, que es el animal más peligroso que hay? Porque usted lo ve a usted engotado y de cuidado y le da su tortazo en el mismo corazón de él.
y yo quería un sitio por allá, cerca del lago Oaxaca, que ella tenía una finca y decía, yo tengo una oveja ahí. Cuando me presentó la oveja, esta parece cristiana, pero había una oveja que había parido una ovejita negra, pobrecito negrito, Dios mío, siempre salimos mal. Y no la dejaban amamantar porque era negra, pero había una blanca de la vecina, si ven, tú entras en el otro, y le daba a la propia hija de él, porque aún en los animales era así. Y nosotros decimos, no, no hay ángeles negros, los hay azul y beige y de todo color. Es que tenemos una separación tremenda. Dios es uno. Y Dios tiene gente de todos colores, de todos lados. Él nos hizo a nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Él quiere misericordia y no juicio, y hay un perdón, y yo me está hablando de eso, que hay un perdón que yo, como persona, quiero hacer para estar bien con Él. Y cuando entonces me tiene que perdonar a mí por misericordia, porque el perdón selectivo mío no fue suficiente, porque yo estoy haciendo acepción de persona. ¿Están aquí, hermano? Entonces, bien, eso es un aperitivo, un appetizer para ir a almorzar, para desayunar. Amén. Marco, no prenda la agua todavía, tranquilo. Yo quiero darle gracias a la hermana Blanca, al hermano Jorge. Blanca, te felicito por lo bien que te expresaste el jueves. Me gustó el servicio aquí. Aquí hay material, hermano. Aquí hay oro en ustedes. Aquí hay piedras preciosas guardadas en su corazón. Porque lo que hay en ustedes lo puso el Señor, no fue el hombre. Le ha costado lágrimas, le ha costado problemas, pero fue el Señor que depositó ese tesoro en estos vasos de barro. Y siempre la excelencia va a ser del Señor. Y quiero reconocer a Naomi y al hermano Fernandito, que estuvieron ahí conmigo hasta tarde arreglando la iglesia. Démele la mano. Fernandito, está en tu casa. Naomi, está en tu casa. Natal, yo siempre, porque son con la gente, si no son Yoliné, Yolieto, pues son con la gente. Pero ahí estamos, estamos en la guerra de los nombres. Que Dios te bendiga, mamita. Tú eres importante. Ambos son importantes aquí. Y la Biblia dice que con amor te corrige el pecado. Amén. Y nosotros no somos jueces aquí de nadie. Nosotros vamos a ayudarnos unos a otros para que el día que el Señor nos busque, ojalá que nos podamos ir todos en ese viaje. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber un segundo viaje. No va a haber una guagua. No, que se fue. Que la guagua estaba llena, entero juntos. En la otra usted se va, en la otra no se va, en la otra usted se quedó. Amén. Fernandito, estamos aquí para ti. Sigue haciendo el esfuerzo para que el Señor se engrandezca en ti. Me alegro mucho por ti, te extraño. Yo extraño a todos los hermanos. Aún la gente que se han ido de aquí están predicando en otros sitios y están funcionando. Y la gloria siempre es de Dios. Amén. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros y tu espíritu. Porque tú nos has dado el espíritu de adopción a través de tu Hijo Jesucristo. Porque no hay palabras en este mundo que se puedan recoger y acopilar para describir todo lo que tú eres. Todavía en el otro siglo venidero no daría el tiempo para decir que tú eres sublime y que tú eres amante y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y te dice tu palabra que si sufrimos contigo, también pensaremos contigo. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias porque tú has hecho soteria, has hecho sanidad en nuestra alma primeramente, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Señor, yo te pido, Señor, que las cadenas de Cristo sean patentes en nuestra vida, como dijo Pablo. Señor, que este evangelio sea de verdad en cada uno de nosotros, podamos sobrellevarnos las cargas los unos a otros, soportarnos los unos a otros, Señor, amarnos como dice tu palabra. Trae sanidad y liberación al pueblo, trae crecimiento, Señor. Todo lo que los hermanos están faltos, dáselo, concédeselo, ayúdanos, desarrolla esta congregación, Señor, para que podamos predicar este verano que viene ahora, podamos salir a la calle y buscar almas, y llenar este lugar, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, te damos gracias por todos los hermanos
que pudieron llegar y aquellos que escribieron que no iban a llegar también. Te pedimos que la bendición de este lugar y tuya sea sobre ellos también. Salimos de este lugar y no de tu presencia, por la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, los amo. Muy especial para mí.